días para todos. Nuestros saludos a cada uno de ustedes, agradeciéndole a nuestro Padre, a nuestro Dios que nos acompaña esta mañana y que nos da la oportunidad de poder despertar una vez más para conectarnos a través de este medio y meditar en la palabra de Dios. Gracias a las personas que ya están conectadas con nosotros, que se unen, que nos dejan su mensaje. Un fuerte abrazo, un saludo muy especial hoy en el día de preparación. Bueno, quiero invitarles a que oremos, por favor. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos mil gracias por la oportunidad, una vez más, de vida que nos regalas, por el privilegio de despertar, de unirnos, para en estos cortos minutos, Señor, meditar en tu palabra. Gracias por tu infinito amor. Quédate a nuestro lado, Señor. Lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, a todos muy buenos días. Quisiera invitarlos al libro de San Juan. El libro de San Juan describe algo interesante, sin ánimo de devolvernos. En el capítulo 16, Jesús habla con sus discípulos y deja un mensaje maravilloso, interesantísimo, y quisiera leerlo. Dice en la conversación con sus discípulos, dice lo siguiente, yo acomodo esto, todavía un poco, les dice Jesús, y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de los discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús sabía que un momento difícil iban a enfrentar sus discípulos tras la ausencia y la muerte precisamente de Jesús. Todos sus seguidores, las mujeres, todos sus seguidores, sus discípulos y muchas otras personas que habían aceptado a Jesús como su Salvador, sufrirían. Tal vez uno de los que más complejo vio la situación, Pedro. Pedro, porque las últimas palabras pronunciadas a Jesús, o que Jesús, el último recuerdo que había en su mente fue una mirada de su maestro hacia él mientras él maldecía y mientras él negaba a su maestro. Estos 3 días de triunfo aparente del enemigo fueron para él el más grande ocaso de su vida. Pero lo hermoso del mensaje de Jesús antes de su muerte es: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y dice el versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús sabía la tristeza que invadía en ese momento a sus discípulos, pero iba a ser más complejo unos días más adelante. Pero qué hermoso es que Jesús les dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Sabes? Ellos finalmente no comprendieron a plenitud estas palabras. Las comprendieron más adelante, cuando realmente presenciaron el maravilloso acontecimiento de tener a Jesús a su lado. Esta mañana describe el capítulo 19, más adelante, el capítulo 20 del mismo libro de San Juan. El versículo 1 dice que el primer día de la semana, sí, había muerto un viernes, había permanecido en la tumba el sábado, y en la noche del primer día de la semana, o sea, el domingo, esa noche había resucitado. Y muy temprano describe la Biblia que María Magdalena fue de mañana,
siendo aún oscuro al sepulcro, y vio que la piedra había sido quitada. Ella precisamente iba pensando junto con las otras mujeres, ¿quién podrá ayudarnos a remover la piedra? Aquí María Magdalena se da cuenta que la piedra ha sido removida y entonces corrió prestamente donde Simón, dice, fue a Simón y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, a Juan, y le dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Después de esa noticia, la Biblia dice que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Dos hombres, dos de los discípulos, Juan y Pedro, corrieron prestamente. Pero la Biblia hace referencia a Juan que creyó. Juan creyó. ¿Y sabes por qué creyó Juan? Porque al entrar a la tumba de Jesús se encontró una evidencia de la resurrección de Jesús. ¿Sabes cuál había sido? Que allí estaban el sudario y los lienzos, pero no estaban quitados de su cuerpo y puestos ahí como si nada. Estaban doblados, estaban en un lugar correcto. Y era imposible que si habían robado el cuerpo de Jesús y le hubiesen quitado los lienzos y el sudario, se tomaran tiempo para doblarlo y dejarlo en su lugar. Esta era una evidencia directamente de su maestro. Juan conocía a Jesús. Juan había permanecido 3 años y medio al lado de Jesús y tal vez era uno de los más cercanos, uno de los que más conocía a Jesús, a su maestro. Y esta simple evidencia estaba garantizándole a él que efectivamente aquí había algo extraño pero maravilloso. A partir de ese momento, la tristeza que invadió el corazón de Juan empezó a convertirse en gozo. Sigue diciendo el verso 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando habían dicho esto, volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era él. ¿Y sabes por qué? El deseo de toda la gente señala que porque reconoció la voz de su maestro. Hubo un momento donde su maestro propiamente le habló. María reconoció esa voz. No estaba mirando a estos ángeles. Bueno, en este caso a uno de ellos, a Jesús. Su rostro estaba hacia el suelo, lleno de lágrimas. Lleno de lágrimas. Y ella no se estaba dando cuenta que era Jesús. Mira, sigue diciendo el texto. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que el hombre hortaliano y le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Cuando le dijo María, ella dijo, volviéndose, dijo, Maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y dile, suba al Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sabes? María estaba conversando con su maestro.
pero no le había visto. María estaba hablando con su propio maestro, pero sus lágrimas habían impedido ver a Jesús. Sus lágrimas habían impedido ver a Jesús. Ahora yo pregunto, ¿no será que en las circunstancias de la vida algo similar nos ocurre a nosotros? Que estamos delante de Jesús y no logramos ver a ese maravilloso Jesús, a ese ser que está dispuesto a brindarnos esperanza, consuelo, amor. Porque las penas y el llanto, el dolor, es más grande que las cosas que Dios tiene. Tal vez así lo vemos. Sabemos que lo que Dios tiene es mucho mayor. Pero Dios siempre ha estado ahí. Y aquí hay un corazón desconsolado, lleno de tristeza. Mira, María le dice, el maestro le dice, mira, no me toques. ¿Sabes por qué? Porque antes de recibir el tributo y cualquier honra en esta tierra, debo reconocer y saber si mi Padre ha aceptado este maravilloso sacrificio. Así que mira, ve y le dice a Jesús, a los discípulos y a Pedro. Hay otro de los escritores que dice a los discípulos y a Pedro. ¿Y sabes por qué? Luego Pedro no era uno de los discípulos, sí, pero especificó a Pedro porque Pedro de los discípulos había sido tal vez el que en estas noches no había podido dormir, tal vez el que con más angustia había enfrentado todo esto, porque las últimas palabras que habían en el corazón de Pedro habían sido, el último pensamiento con su maestro había sido de traición. Por eso Jesús le dice, ve y dile a los demás y a Pedro, habla con Pedro, dile que hay esperanza, que hay posibilidades del perdón, que hay una nueva vida, que he resucitado. Mientras voy al Padre, la Biblia dice que Jesús ascendió al Padre. Y ascendió al Padre para recibir el reconocimiento de que su sacrificio había sido aceptado. Y efectivamente, el Padre vio a Jesús lleno de honra, de gloria, de honor. Fue aceptado su sacrificio. Y a partir de ese momento, el Padre vería al hombre arrepentido a través de Jesús. No vería al hombre. El Padre aceptaría el sacrificio, o estaba aceptando el sacrificio expuesto en la cruz del Calvario como una sustitución del pago que tendría que pagar el ser humano realmente. Por eso la Biblia señala en Colosenses que Cristo tomó el acta, el pagaré que nos corresponde a nosotros y lo clavó en la cruz, Él asumiendo nuestro lugar, pagando la parte que nos corresponde a nosotros. A partir de ese momento, lo único que tú y yo necesitamos es aceptar la gracia salvadora de Jesús, es caer de rodillas, es aceptar su salvación, que el Padre la recibirá con gozo, porque el Padre no ve a David Camelo en medio de todas sus aflicciones, con todos sus pecados, sino ve a un David Camelo arrepentido y ve la sangre de Cristo, su propio Hijo, cubriéndome. Así que el Padre está viendo realmente a Cristo, no a David Camelo. Qué grato es esto. Qué grato. A partir de este momento ya no hay necesidad de sacrificios, físicamente hablando, ¿no? De un cordero sacrificado para conseguir el perdón. Solamente hay que aceptar la gracia salvadora de Jesús en cada corazón. María va a Pedro, a los discípulos y les cuenta. ¿Sabes? Permítame cerrar con una frase impactante que describe el deseo de todas las gentes relacionado con este evento, con este asunto. Mira,
Es la última, es la última parte, pero es impresionante. Permítame leerlo de aquí, el, el libro El deseado de todas las gentes. Dice así: ¿Cuántos, cuántos todavía, cuántos están haciendo todavía lo que hacían los discípulos cuando repiten el desesperado clamor de María? Se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿A cuántos podrían dirigirse las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Está al lado de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas, que no lo disciernen, les habla pero no entienden. Ojalá que la cabeza inclinada pueda alzarse, que los ojos puedan abrirse para contemplarlo, los oídos puedan escuchar su voz, ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado. No los inviten al mirar la tumba nueva de José, que fue creada con una gran piedra sellada y con un sello romano. Cristo no está allí. No miren el sepulcro vacío. No lloren como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive, y porque vive nosotros también viviremos. Brote de los corazones agradecidos y de los labios tocados por el fuego santo el alegre canto: Cristo ha resucitado, vive para interceder por nosotros. Aprópiate de esta esperanza. Ella sostendrá tu alma como un ancla segura y probada. Cree y verás la gloria de Dios. Qué interesante. Cree y verás la gloria de Dios. Levanta la mirada. Fíjate que Jesús está ahí y ha estado ahí siempre. Él te habla. ¿Por qué sigues mirando al suelo desesperado? ¿Por qué sigues llorando cuando hay un futuro formidable al lado de aquel que puede dártelo? Tu mirada al suelo y tus ojos presos del llanto no te dejan ver la gloria de Dios. No te dejan ver que a partir de ese momento hay un Dios intercediendo por ti. ¿Qué situación estás enfrentando esta mañana que no te permite ver que tu maestro te habla y te dice: María, Juan, Carlos, Pedro, Esteban, Dora, Euder, Alexandra, Soraya? Dios siempre ha estado ahí. Ni un solo minuto te ha abandonado. En medio de la tristeza o del dolor, Él ha estado ahí. Es momento de levantar el rostro. Es momento de fijarnos hacia el horizonte y darnos cuenta que hay un futuro formidable, que hay un momento maravilloso. Es momento de gritarle al mundo que Cristo ha resucitado, que está vivo, que no estamos solos, que hay esperanza, porque aquel que resucitó ahora intercede por nosotros. Ahora se presenta a sí mismo y su sacrificio lo presenta por nosotros. No está solo, Él vive. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por la esperanza que nos regalas. Ayúdanos, Señor, a ver más allá. El dolor no nos deja ver, Señor, tu presencia. La tristeza de lo que ha ocurrido no nos deja ver la propia gloria que está a nuestro alrededor. El llanto ha opacado nuestra visión. Y Señor, hoy rogamos por esperanza. Ayúdanos a levantar nuestra cabeza, a erguir nuestro pecho, Señor, y poder decir con gozo y con alegría: gracias por tu compañía. Gracias, Señor, porque has estado ahí siempre.
Amante Padre, si hay algún hijo tuyo que nos ve, que está enfrentando una situación adversa, compleja, difícil, permítele levantar el rostro y verte a ti ahí, oh Dios. Gracias por tu palabra. Quédate con nosotros, oh Dios. Lo pedimos en Jesús. Amén.